Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos desarrollando el segundo día de estas terceras jornadas internacionales de Derecho Penal Tributario. Hoy, jueves 25 de mayo de 2017, tengo el gusto, el agrado de presentar a ustedes en una entrevista a mi amigo, el doctor Juan Carlos Ferrer Olivé, doctor en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Salamanca, decano y catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Huelva y una de las instituciones en el mundo del derecho penal tributario más autorizadas, y quien podríamos decir que es el primero que, junto con otro autor, el maestro Ignacio Verdugo, escriben el primer trabajo relacionado con el fraude tributario en España, y quien me honro hoy en presentar para ustedes, y quien en unos minutos va a presentar su ponencia solemne con el tema la autoría en el derecho penal tributario. Doctor Ferrer Olivé, un gusto y un agrado que esté usted aquí para la comunidad académica mexicana. Baste decir también que el doctor Ferrer Olivé es el director de la revista penal, que en España ya va en el número 40, y que en México, y al igual que en otros países iberoamericanos, también esta revista circula de manera recurrente, y quien es el doctor Ferrer Olivé, el eje, el corazón de esta revista, que hoy se ha convertido en un referente temático para todos los seguidores del derecho penal. Agradecidos pues de tener para ustedes el día de hoy al doctor Ferrer Olivé. Platíquenos brevemente, querido doctor, de las líneas generales de esta ponencia, que más adelante el día de hoy será expuesta de su parte. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, estoy muy a gusto de estar aquí en esta ciudad y en este contexto, en este grupo que está investigando el tema tan polémico y difícil del derecho penal tributario o lo penal tributario. Yo he estudiado la legislación mexicana, yo vengo desde España, aunque soy argentino, español, pero me gusta analizar la legislación del sitio en el que voy a hablar, y lo hago críticamente. El Código Fiscal Federal mexicano, que regula estos delitos tributarios, es una calamidad. Tiene que ser urgentemente reformado, porque priva a los ciudadanos de los derechos más básicos y más elementales. Esto no significa que no haya que sancionar el fraude fiscal o la evasión tributaria. Tiene que ser sancionada, pero no en los términos que dicta este código, que es confuso, antiguo, técnicamente pobre, y esencialmente esa es la primera parte de mi intervención. Analizar esta ley, lo hago con mucho respeto, lo hago en un sentido jurídico, positivo, para mejorar, no para criticar y decir que esto es malo porque es malo. Lo es, sin duda, pero yo lo que quiero es que México tenga una legislación penal tributaria extraordinaria, excelente, que pueda ser defendida en todos los foros y que resuelva los problemas de que sancionar al defraudador o al gran defraudador, y no estar acusando o impulsando procesos penales contra quien no debe impulsarse. Esencialmente esa es la primera parte, y luego también voy a tratar la autoría en esta materia, y sobre todo el papel del asesor fiscal, porque el asesor fiscal puede estar acusado por estos delitos, y yo creo que esto es un tema que hay que analizarlo en profundidad. Hay asesores fiscales que merecen ser imputados por delito, en tanto y en cuanto colaboran o contribuyen al fraude, lo construyen para su cliente, y hay otros, la gran mayoría, creo que el 99%, que es gente honesta y que está trabajando en su línea de actuación, y que no debe ser el objeto de una persecución penal. No podemos mezclar a todo el mundo, no podemos generar una confusión sobre una actividad profesional donde hay mucha gente seria y respetable, estoy absolutamente seguro, y el Código Penal tiene que diferenciarlo, y en consecuencia esto es un espacio que tenemos que hablar y tenemos que conversar. Querido doctor, el día de mañana vamos a presentar su obra que usted refiere, que tiene que ver con la aproximación a los delitos fiscales en el sistema penal mexicano, una obra escrita por usted de manera crítica, con todo el pulso y la garba que representa pues tu experiencia, su experticia en estas materias. Coméntenos de este libro que estamos presentando y que se edita bajo el sello editorial
del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario. ¿Nos puede platicar brevemente de esta obra, por favor? Sí, sí. Esta obra se dedica puntualmente, artículo por artículo, referido al derecho penal tributario en el Código Fiscal Federal. Esto supone que he tomado cada artículo y lo he analizado y lo he desmenuzado de una forma crítica. Algunas cosas hay buenas y otras deberían ser rápidamente reformadas. Pero como es el derecho positivo, como sabemos, hay que respetarlo y hay que interpretarlo y hay que aplicarlo. Y entonces yo estoy intentando dar bases interpretativas para ver qué partes son importantes y aceptables, que son pocas, y cuáles son, creo a mi entender, francamente inconstitucionales. Y entonces este es el objeto del libro, de mostrar ese aspecto para que los estudiosos, a quien le interesen estos temas, pues puedan encontrar una guía interpretativa de los problemas que se encuentran. Queridos amigos, quiero comentarles que el libro del doctor Ferré Olivé forma parte de la colección de grandes maestros del derecho penal tributario que se edita bajo el sello del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario. Y yo quisiera preguntarle al doctor Ferré Olivé que este año 2017, se cumplen 70 años de la primera ley penal tributaria mexicana, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1947. Esa ley se denominó Ley de Defraudación Impositiva en Materia Federal, una ley de solamente 10 artículos que refería a las circunstancias existentes en ese momento, que el Estado mexicano reclamaba un combate eficiente a la defraudación fiscal. Hoy, 70 años después de esa primera norma penal tributaria mexicana, nosotros, el Foro Mexicano, consideramos la necesidad de impulsar un proyecto, ya sea de reforma al Código Fiscal Federal o de generar una ley separada de la parte sustantiva o adjetiva en materia contenciosa sancionadora, pero que existiera de manera separada lo que llamaríamos una ley penal tributaria mexicana, que pudiera ser de vanguardia y líder iberoamericano en este contexto de una norma actualizada a las condiciones del día de hoy. ¿Qué nos puede decir, querido doctor Ferré Olivé, al respecto? ¿México está en condiciones de generar un nuevo proyecto, una reforma integral, o generar una ley penal tributaria que sea guía y líder en el contexto iberoamericano? Mire, mi opinión es que no solo están las condiciones dadas para que México lo haga, es imprescindible y urgente que lo haga. Y le voy a decir por qué. Esta legislación, que en este momento regula los aspectos federales penal tributarios, es una legislación confusa, es una legislación que crea problemas, repite conceptos que están en el Código Penal Federal que no deberían repetirse. Es decir, que hay que crear una norma nueva, moderna, que se adapte a la tributación de hoy, que no es la misma que hace 70 años. ¿Por qué? Hace 70 años nadie le exigía al contribuyente que autogestionara los tributos. El mecanismo ha cambiado a nivel mundial, y entonces los contribuyentes tienen unos deberes específicos de contribuir, de colaborar, de formalizar documentos, instrumentos, y todo eso tiene que estar reflejado en la ley. La ley tiene que ser completamente diferente a la que está rigiendo ahora, y le digo que la ley que hay ahora tiene solamente una función, que es recaudar. Está con el símbolo pesos en los ojos, quiere llevarse el dinero. Y el derecho penal, que amenaza con una pena, que envía a la gente a la cárcel, no puede estar guiado por un criterio de símbolo dinero y símbolo peso. Tiene que haber unos fines preventivos, prevención general, prevención especial, de las que hablamos tanto los juristas y los penalistas, y en consecuencia la ley tiene que estar guiada por otros criterios y por otros parámetros. No puede estar solamente respondiendo a los intereses de la administración tributaria, sino que tiene que haber un contexto, tiene que haber una reflexión político-criminal en el Parlamento que diga: esto es el criterio, esto es lo que se debe hacer. Tiene que renovarse completamente, y por eso yo le felicito a usted por el impulso que está llevando en esa dirección, para que los expertos mexicanos sean los buenos autores de una ley buena, que, insisto, hay que sancionar
el fraude fiscal con prisión sin duda alguna, pero no en la forma que se hace, porque este criterio es puramente recaudatorio y los criterios penales no son estos. Hay que conciliar lo que es los principios de política tributaria y los principios de política criminal, y lo tiene que hacer gente que piense no solo con la administración tributaria como víctima. La administración tributaria se autodeclara víctima en la ley, pero ¿a quién se le ocurre? Que la víctima a su vez puede sancionar, puede aplicar, determina el tributo, persigue los delitos, aplica sus propias sanciones. Eso no existe en el mundo y se autodeclara víctima, y esto tiene que reformarse completamente. El punto de vista es errado, es equivocado, y tiene que haber un grupo de mexicanos que impulsen esta reforma. Como ven, queridos amigos, Juan Carlos Ferré Olivé, uno de los líderes iberoamericanos en materia penal tributaria, que hoy presenta a la comunidad científica mexicana su obra Aproximación a los delitos fiscales en el sistema federal penal mexicano. Yo simplemente, para concluir, le quisiera preguntar a mi amigo, el doctor Ferré Olivé, que nos dé breves comentarios respecto a lo que él ha vivido en esta ocasión como su primera oportunidad o su primera participación en estas jornadas internacionales de derecho penal tributario. ¿Cuál sería su reflexión y cómo invitaría usted a nuestros amigos a que no han tenido la oportunidad de estar con nosotros, que asistan a estos eventos? Pero platíquenos cuál ha sido su experiencia al respecto. Mire, mi experiencia es que son temas complejos, son temas difíciles. Nadie en su casa, sin formarse, sin escuchar a conferenciantes, puede aprender estos temas por ósmosis. Es decir, esto no se aprende por naturaleza, sino que hay que sentarse y estudiar. Y los libros que se dedican al penal tributario son muy complejos, tienen una serie de dificultades, y claro, estos cursos, ¿qué ventaja tienen? Que al escuchar directamente a los autores de los textos y de los libros, al poder preguntarles, al poder acercarse a ellos, la verdad creo que se flexibiliza unos conocimientos complejos y difíciles, y que a partir de aquí las personas pueden adquirir esos conocimientos con mayor facilidad. Entonces, sintéticamente, creo que un curso de este nivel internacional, con tantos ponentes, con estas características, pues facilita o contribuye a que temas que son difíciles, y hay que entenderlo, que son difíciles, se puedan entender, comprender, y que luego son temas que a su vez generan en el ámbito profesional unos ingresos considerables, porque el asesor fiscal, el jurista, el contador o el economista que asesoran estos temas, pues tiene que saberlos y tiene que decirle a sus clientes por dónde van las pautas de la tributación y dónde está la parte penal, que es el último extremo al que nadie quiere caer y al que nadie debe caer. Entonces, sinceramente pienso que estos cursos tienen que seguirse, tienen que continuamente formarse las personas en estos términos, en estos temas, porque además hay que tener en cuenta que es una legislación muy cambiante, es una legislación que está permanentemente viva, y a mí no me pueden contar que hace 10 años yo me sabía el derecho penal tributario de entonces, porque ahora es otro. Y dentro de 2 o 3 años, que espero que haya un nuevo código penal tributario, una ley penal tributaria para México, en ese momento entonces la gente que no esté formada no podrá asesorar a sus clientes convenientemente, porque no le va a dar las pautas de lo que está ocurriendo. Esto es algo vivo, esto es algo que lo que he aprendido hoy, pasado mañana, pues estará superado, pero el que no siga el tren, el que no se sume al carro, va a estar en la antigüedad desde el primer momento. Como ven, queridos amigos, un gran líder iberoamericano en materia de derecho penal tributario, Juan Carlos Ferré Olivé, participante en estas terceras jornadas internacionales de derecho penal tributario, integrante de la delegación española, y quien hoy va a exponer para ustedes la autoría y participación en los delitos fiscales. Recuerden, un abrazo fraterno en la distancia y hasta la próxima. Mientras tanto, me despido de mi amigo, el doctor Juan Carlos Ferré Olivé, agradeciéndole su participación en este magno evento de clase mundial. Hasta la próxima. Buenas tardes a todos.